Bienvenida, bienvenido a Mentoría Clínica, el podcast de Academia Soy Pro para las y los profesionales de la salud integrativa, donde aprenderás recursos clínicos, tanto diagnósticos como terapéuticos, que podrás aplicar de forma inmediata en consulta. Hoy, episodio número 6, y hoy quiero hablarte de las interacciones entre diferentes micronutrientes, en concreto entre el zinc, el hierro, el cobre y la vitamina C, que quizá a lo mejor te sorprenda alguno de ellos porque existe una interacción de la cual se habla muy poco entre la vitamina C y el cobre. Sobre todo vamos a ver cuáles son y cómo minimizarlos a la hora de trabajar con ellos en consulta. Vamos a por ello. Mentoría Clínica con Carlos González. Vamos a hablar de la interacción entre estos micronutrientes, pero antes vamos a revisar cuáles son los valores en analítica que deberíamos esperar de cada uno de ellos. Hoy es un episodio muy práctico. Voy a ir directamente a hablar de las interacciones entre estos micronutrientes, cómo minimizarlas o principalmente antes cuáles son, para que las puedas ya tener en cuenta desde hoy mismo. Y evidentemente le podremos dedicar otros episodios del podcast a hablar en profundidad del zinc, su aplicabilidad, la aplicabilidad clínica a la hora de, por ejemplo, a nivel tiroideo, a nivel inmunitario, de diferentes tejidos, el impacto que puede tener el zinc. Hablemos episodios sobre el cobre o sobre otros micronutrientes. Pero hoy sobre todo quiero hablar de la interacción entre estos cuatro. Obviamente no interaccionan todos entre sí, pero el zinc interacciona con cobre y hierro, además interacciona con el calcio y el molibdeno, evidentemente el hierro a su vez interacciona con el zinc por descontado, el cobre interacciona con la vitamina C. Bueno, hay bastantes cosas que ya sabemos y que al menos en las formaciones, en los cursos, en las dudas que me han llegado en estos años en mentorías, a veces no se tienen en cuenta. Y seguramente yo tampoco lo tenía en cuenta hace unos años. Por tanto, ya que ahora lo conocemos, quiero compartirlo contigo para que puedas empezar a cambiar la manera que tenías de suplementarlos si es que no lo estabas haciendo de forma correcta. Bien, primero, niveles que deberíamos encontrar en sangre de estos micronutrientes. Zinc, ¿son niveles fiables en sangre? Sí. Los niveles deberían estar por encima de 100 microgramos de decilitro en sangre. Esos serían niveles aceptables de zinc o buenos de zinc. A partir de 90 ya se empieza a hablar en algunas ocasiones de que ya serían valores funcionales. Yo prefiero fijar el corte a partir de 100 microgramos de decilitro en sangre. Los niveles de cobre entre 70 y 100 microgramos de decilitro. Hay algunos autores a nivel también que divulgan sobre valores funcionales que hablan de 70 y 140. El problema es que si ya te vas a 140 microgramos decilitro de cobre, tienes que tener un zinc muy alto para que el ratio cobre-zinc sea el correcto. Por tanto, mejor que el cobre esté en torno a 70, entre 70 y 100, entre 70 y 120 microgramos de decilitro, y el zinc ampliamente o por encima de 100 microgramos de decilitro. El hierro, ya sabes, lo hemos visto, me has escuchado hablar de ello en el primer episodio del podcast. Si no lo has escuchado, puedes volver a ER o puedes ir a ER para hablamos de la suplementación con hierro, de los niveles en sangre, de la deficiencia de hierro real funcional, y ahí ya dijimos que para valorar los niveles de hierro deberíamos tener en cuenta, además de los niveles de hemoglobina, para descartar que hay una anemia ferropénica, obviamente, si nos, digamos, centramos en los niveles de hierro, deberíamos estar mirando la sideremia, el hierro circulante, debería estar entre 50 y 100 microgramos de decilitro en sangre. El índice de saturación de transferrina, que sería la cantidad de hierro ligado a transferrina, debería estar por encima del 22-23% y no más del 40-45%. Si nos vamos por arriba, también deberíamos desconfiar de un proceso de exceso de absorción de hierro y evidentemente a corroborar con ferritinas, hemoglobinas, etc. Y el cobre, como hemos dicho, entre 70 y 100 microgramos de decilitro. Por último, la vitamina C, que es el cuarto micronutriente del que hoy quiero compartirte alguna de las interacciones que pueda tener. No tenemos o no contamos con valores fiables en sangre. Por tanto, ya sabemos que la vitamina C, adolecemos de falta de vitamina C, principalmente, además de un alto consumo por el contexto de vida en el que estamos, cuando la vitamina C es indispensable, pero veremos que existen algunas interacciones, especialmente con el cobre, y hablaremos de un tema que quizá puede ser polémico, que tiene que ver con la vitamina C y la producción de oxalatos,
y hablaremos de ello un poco al final también del podcast, para que lo podamos tener en cuenta simplemente. Y como siempre en este podcast, que a pesar de que es un podcast para profesionales, aprovecho para recordarlo. Si estás escuchando este podcast para aprender, para mejorar tu salud y no eres profesional, te invito siempre a que corrobores y a que antes de poner en marcha cualquier intervención terapéutica lo consultes con un profesional de la salud que te pueda acompañar. Y si eres profesional, ya sabes que en este podcast siempre vamos a intentar ser lo máximo de prudentes posibles, fiarnos de la máxima evidencia con la que contemos y a partir de ahí tendremos que individualizar en cada contexto. Vamos a por las interacciones. Primera interacción, que quizá ya conozcas, el zinc y el cobre. ¿El zinc interacciona con la absorción de cobre? Sí. A partir de 50 miligramos de zinc al día, una dosis de 50 miligramos de zinc al día, hemos de saber que muchos de los suplementos ya llevan 50 miligramos de zinc. Otra cosa es que se puedan absorber de golpe esos 50 miligramos, que es bastante complicado. De hecho, las mejoras en la absorción de zinc, que hablaremos al final del podcast, hablaremos de las mejores opciones en cuanto a suplementación. La optimización de la absorción de zinc es dividir esa dosis. Si quisiéramos dar 50, ¿vale? A pesar de que puede interaccionar con el cobre y luego ya veremos que también puede interaccionar con el hierro, de hecho interacciona, deberíamos repartir esa dosis en varias tomas, al menos en 2 tomas, ¿eh? Lo hablaremos al final del podcast, como digo. Pero has de saber que 50 miligramos de zinc al día disminuía los niveles de cobre. Al nivel de que a medio largo plazo se disminuía la actividad de la superoxidismutasa. Recordad que la superoxidismutasa es zinc y cobre dependientes. En el momento que se daba una dosis de 50 miligramos de zinc, a largo plazo, y no era muy largo plazo, eran 10-12 semanas, empezaba a disminuir la actividad de la superoxidismutasa. ¿Por qué? Porque estaba disminuyendo los niveles corporales de cobre. En cambio, con dosis entre 25 y 35 miligramos de zinc al día, no se veían afectados los niveles de cobre. Por tanto, esta primera interacción ya la podemos empezar a tener en cuenta. Normalmente en consulta no encontramos tantos pacientes con deficiencia de cobre, pero sí los encontramos con deficiencia de zinc. Por tanto, esta interacción no nos va a afectar tanto, quizá como la siguiente, que es la relación entre el zinc y el hierro. ¿El zinc afecta la absorción de hierro o a los niveles de ferritina? Sí. ¿A partir de qué, nivel de suplementación? A partir de 50 miligramos al día de zinc ya se disminuía los niveles de ferritina. Y el estudio se hizo en 12 semanas. Por tanto, estamos hablando de un corto espacio de tiempo. No es mucho tiempo, 12 semanas. No estamos hablando de tanto tiempo para que se vea afectada la ferritina. En cambio, con dosis de 25 o 35 miligramos al día de zinc, no se veían afectados los niveles de ferritina. Por tanto, especial atención en esas o en esos pacientes, normalmente más en las mujeres que en los hombres, sobre todo en edad fértil, por la depleción, evidentemente, de hierro con el sangrado menstrual, si queremos suplementar con zinc. Puede acontecer, de hecho acontece constantemente, que tengamos una mujer en consulta que ya no tiene unos buenos niveles de ferritina, a lo mejor estamos con niveles de ferritina quizá ya que no llegan ni a 30 nanogramos mililitro. Me he olvidado de comentar al principio del podcast, disculpadme, cuando hablábamos de los niveles de micronutrientes, me he olvidado de comentar los niveles de ferritina. Los niveles de ferritina tienen que estar considerados con la sidremia y el índice de saturación. Disculpad que me lo he dejado. Los niveles de ferritina deberían estar al menos por encima de 30 nanogramos mililitro, como comentamos en el primer episodio del podcast. Idealmente, al menos por encima de 50, 60 o incluso 70. Lo que pasa es que en mujeres en edad fértil es bastante complicado, pero como mínimo de 30 para arriba nanogramos mililitro. Ya veréis y sabéis que muchas mujeres no llegan a esos niveles a pesar de que no tengan anemia. Entonces, volviendo a la interacción entre el zinc y el hierro, podemos encontrar mujeres que tengamos que suplementar zinc, bien porque lo tengan por debajo de 100 microgramos de cilitro en sangre, por ejemplo, porque tengan problemas a nivel tiroideo, además, y queramos ayudar con zinc. Recordad que el zinc es clave para la formación de hormona tiroidea, es clave para la entrada de las hormonas tiroideas y, la unión de esas hormonas tiroideas al receptor de hormonas tiroideas, también para la conversión periférica de T4 a T3, por normal la función tiroidea, pero también podríamos tener una mujer en esas condiciones que quisiéramos suplementar con zinc como un apoyo antiviral o inmunitario.
Recordemos la función del zinc a nivel de linfocitos T, por ejemplo, o como antirreplicante viral. Es fácil, además, en estos años previos en la pandemia de COVID-19, que muchas y muchos pacientes se suplementaran con zinc porque existía evidencia, igual que la hay con la vitamina C, de la vitamina C y la vitamina D, disculpadme, de los beneficios en procesos virales. Y nos encontramos que luego, con el paso del tiempo, con el paso de los meses, ha ido bajando los niveles de ferritina. Por tanto, especial atención cuando suplementemos con zinc. Y si tenemos que dar 50 miligramos al día, deberíamos ir monitorizando los niveles de ferritina. En ese estudio donde se disminuían los niveles de ferritina cuando se daban 50 miligramos de zinc, también se evidenciaba que si además se suplementaban a los individuos estudiados con hierro, no se veía afectada los niveles de ferritina. Por tanto, es fácil de compensarlo. Intentar no llegar a esos 50 miligramos para no afectar ni al cobre ni al hierro. Otro punto que quizá no es un micronutriente del que os haya comentado, pero como afecta al zinc, lo quiero comentar aquí, es el calcio. La suplementación con calcio, de hecho con 600 miligramos de calcio, que es lo que se suele suplementar a nivel médico habitualmente, los suplementos de calcio con vitamina D llevan 600 miligramos de calcio. Los 600 miligramos de calcio ya disminuía el 50% de la absorción de zinc. Otra cosa es que debamos dar calcio o no debamos dar calcio, esto es obviamente para otro episodio del podcast, pero contemplad que hay muchas mujeres en etapa menopáusea que se les está suplementando con suplementos de calcio y vitamina D. Vuelvo a decir, no es el podcast para entrar a detalles si tenemos que suspender esos suplementos de calcio o no, si eso puede tener alguna relevancia, que la puede tener a nivel vascular, etcétera, ¿vale? Esto es para otro día, pero sí tengamos en cuenta que en esas mujeres, si no queremos cambiar el tratamiento, pero queremos compensar la posible disminución de los niveles de zinc, deberíamos suplementar con zinc. En el mismo estudio donde veían que dar 600 miligramos de calcio disminuía los niveles de zinc, simplemente dando entre 7 y 8 miligramos de zinc al día, poquito, una dosis súper segura en relación, por ejemplo, a cobre o a hierro, se compensaban la depleción de zinc. Por tanto, bastante sencillo también de poderlo compensar. Y la última interacción de la cual te quiero hablar, quizá es la que a mí en su momento, cuando leí sobre ello, más me sorprendió y que estoy seguro que la mayoría no la teníamos en cuenta, es la relación o la interacción entre la suplementación con vitamina C y cobre. Sí, vitamina C y cobre. De hecho, en los estudios, en uno de ellos, al menos el más relevante, estudiaban en hombres jóvenes la interacción entre vitamina C y los niveles de cobre y se suplementaba con diferentes dosis de vitamina C, llegando a una dosis más alta entre 500 y 600 miligramos por toma, 3 veces al día, con comidas. Y lo que se veía es que a partir de 500 miligramos por toma, te vuelvo a decir, con comidas, es muy importante porque este es el punto en el cual nos tenemos que fijar y también el que nos va a permitir compensar esta interacción. 500 miligramos, 600 miligramos al día en esos dos grupos, ¿vale? Porque los que se suplementaban con dosis inferiores no se veía ningún efecto sobre el cobre. Vuelvo a decir, en esos individuos que suplementaban con 500 y 600 miligramos 3 veces al día con comidas, se evidenciaba una disminución de hasta un 10% en la absorción del cobre y hasta un 25% menos de expresión de ceruloplasmina. Esto nos permite concluir algo muy rápido. La suplementación con vitamina C interacciona con la absorción del cobre de la ingesta de esa comida, ¿vale? Por tanto, algo que ya nos permitiría o como herramienta terapéutica sería intentar dar la vitamina C si la o el paciente ya tiene niveles de cobre justos o en el rango bajo, recordad, entre 70 y 100 microgramos de cilitro de cobre son los niveles que deberíamos fijarnos en analítica a nivel funcional. Si la paciente o el paciente ya está en rangos bajos, yo personalmente suplementaría con vitamina C en forma liposomada fuera de las comidas. Así de esa manera nos ahorraríamos el problema de los niveles bajos de cobre. Porque existe otra derivada en este tema y es que en el estudio se veía cómo primero disminuía
disminuía mucho más, disculpadme, los niveles de ceruloplasmina que los niveles de cobre. Y esto añade otro problema, y es que al disminuir más el transportador que el micronutriente, en este caso que el cobre, quedaba mucho cobre libre y eso puede generar contextos oxidativos. Por tanto, hemos de estar atentas a ese nivel. ¿Por qué la vitamina C interacciona con el cobre? Los autores del estudio concluían que igual que la vitamina C cambia el estado oxidativo del hierro para favorecer su absorción, también cambia el estado oxidativo del cobre, en este caso dificultando su absorción. Por tanto, la relación entre vitamina C y cobre no quiere decir que no tengamos que dar vitamina C, pero que si lo damos con comidas puede afectar a la absorción del cobre de esa comida. Por lo tanto, debemos estar atentas y atentos y quizá dar un liposomado fuera de las comidas. Por último, que muchas veces también lo comentamos, de hecho cuando hemos hablado de hierro, hemos hablado de las mejores opciones en cuanto a biodisponibilidad y dosis. Lo hemos hecho igual con tiamina y benfotiamina y lo hemos hecho igual con riboflavina en los episodios precedentes. Pero vamos a repasar aquí de los micronutrientes que hemos hablado, cuáles serían las dosis adecuadas y la forma en la cual vamos, digamos, a tener más impacto en los niveles corporales. La mejor manera de suplementar perdón, hierro es en forma de bisglicinato de hierro o hierro liposomado. Y recordad no dar más de 30 miligramos por dosis de hierro, porque lo que va a pasar normalmente es que se sature el enterocito y no se absorba. Por tanto, si hemos de dar más dosis, hemos de suplementar a un paciente que le han dado una dosis de 100 miligramos de hierro porque está en un contexto de tendencia a la anemia, por ejemplo, de la anemia ferropénica, podríamos dividir esos 100 miligramos en 3 comprimidos de 30 miligramos y repartirlo durante el día, ¿sí? Esa sería una buena idea y siempre en forma de bisglicinato o en forma de hierro liposomado. La forma de zinc más biodisponible, disculpad, es el bisglicinato de zinc. ¿Podemos dar 50 miligramos de zinc al día? Sí, pero recordad la interacción con el hierro y con el cobre, ¿vale? Y incluso también con el molibdeno. Entonces, lo mejor es, si lo damos, monitorizar los niveles de cobre y los niveles de ferritina, porque puede ser que nos haga falta, porque tengamos unos niveles de zinc muy bajos, pero hemos de estar atentas al cobre y a la ferritina y hacer analíticas al menos cada 2 meses de esos otros 2 micronutrientes para saber que estamos yendo por buen camino y no estamos generando un problema con la intervención que estamos ofreciendo a la o el paciente. Si tenemos que dar dosis de 50 miligramos, mejor, de zinc quiero decir, mejor repartirlas en dosis más pequeñas. O 2 de 25, una buena opción es un zinc liposomado, sabéis que nadie me paga, no estoy patrocinado por ningún laboratorio, pero el zinc liposomado de Mednat es una gran opción. No daría nunca, aunque los he utilizado en su momento, suplementos de 50 miligramos de zinc en una sola toma. Aparte de que puedan generar problemas intestinales y estomacales de molestias, además no se van a absorber, por tanto, intentaría evitarlos. Incluso podríamos repartir más la dosis y dividir esos 50 o esos 40 miligramos de zinc, que así corremos menos riesgo con el cobre y el hierro, incluso en 3 tomas, ¿vale? Por ejemplo, con dosis de 15 o de 12 miligramos de zinc repartidas durante el día. Eso sería también una muy buena estrategia y no tendríamos impacto si no llegamos a 50 miligramos con el cobre y con el hierro, y si repartimos la dosis, favoreceremos la absorción del zinc. Y en cuanto al cobre, las dosis no deberíamos mover entre 1 y 2 miligramos de cobre en forma de bisglicinato, es la mejor opción. Recordad que a partir de llegando a 10 miligramos de cobre al día son las dosis que se han descrito como potencialmente tóxicas, estando ya algún estudio escrito en 5 meses. La suplementación con entre 7 y 8 miligramos de cobre ya se presentaban, digamos, menor expresión de la superoxidismutasa y un mayor contexto oxidativo. Tener en cuenta, si suplementamos cobre, como digo, no superar los 1 o 2 miligramos al día, quizá a lo mejor hasta 5 o 6 miligramos, pero no más de 1 o 2 meses, y a corroborar siempre los niveles de cobre en sangre. Y no suplementar cobre, evidentemente, las mayores contraindicaciones son o enfermedad de Menkes o enfermedad de Wilson, ambas enfermedades genéticas que cursan con una acumulación de cobre,
La enfermedad de Menkes se acumula cobre en los eritrocitos, pero no en plasma, por tanto no lo vamos a ver. Y en la enfermedad de Wilson se acumula a nivel hepático. Por tanto, si hay diagnóstico, preguntémoslo, porque puede ser que no lo estemos viendo en sangre y estemos suplementando con cobre a alguien que nunca le deberíamos haber suplementado. Y en cuanto a la suplementación con vitamina C, las mejores opciones serían escoger una vitamina C no ácida para aquellas personas que sean sensibles a la forma ácida. Una gran opción es la vitamina C natural procedente de acerola, suplementos de vitamina C procedente de acerola, o las vitaminas C liposomadas. Entre 500 y 1 gramo de vitamina C es la dosis que se debería dar, 500 siendo 500 miligramos mucho más biodisponible, seguramente por mucho que demos 1 gramo liposomado no se va a absorber de forma completa y pudiendo también evidentemente repartir esa dosis en los diferentes días. Recordad, en los diferentes días, en los diferentes momentos del día, disculpad, recordad que la vitamina C simplemente ya 500 miligramos por toma con comidas interacciona con la absorción de cobre y que, aunque sea quizá a lo mejor un tema polémico en el que podamos discrepar con algunas y algunos profesionales de la salud integrativa o funcional acerca de la seguridad de la vitamina C, sí que no debemos pasar por alto que la suplementación con vitamina C aumenta la producción de oxalatos y eso en algunos pacientes puede ser un problema. Los estudios que hablan de la elevación o la producción de oxalatos con vitamina C hablan a partir ya de 1 gramo de vitamina C al día. Seguramente son dosis, digamos, muy seguras. De hecho, lo son, incluso 2 gramos al día, en el caso de que pudiéramos absorber 2 gramos de vitamina C, repartiéndolo durante los diferentes momentos del día, dándolo en una forma muy biodisponible, en una forma liposomada, van a aumentar los niveles de oxalato y se van a ver a nivel urinario. De hecho, en los estudios ya confirmaban que los niveles de oxalato, igual que de ácido úrico, que la vitamina C ayuda a eliminarlo y eso es beneficioso, aumentaba los niveles de oxalato en orina, seguramente de una forma poco significativa. Yo lo que quiero dejar aquí hoy siempre, digamos, actuando desde la prudencia, es que la vitamina C en la producción de los oxalatos a partir de la vitamina C se debe a cuando la vitamina C cede un electrón y se forma el radical libre ascorbilo. Ese radical libre ascorbilo, que es muy estable o es mucho más estable que otros radicales libres, es el que puede acabar generando los problemas en la producción de oxalatos. ¿Cómo se recicla la vitamina C para que no existan estos problemas? Básicamente, la vitamina C en su reciclaje necesita, ¿vale?, de otros micronutrientes, como por ejemplo la tiamina, la riboflavina, la niacina, el glutatión, en este caso también el selenio, porque las glutations, las glutatión transferasas son selenioproteínas, y también la biotina. Por tanto, un consejo sería, si cuando suplementamos vitamina C y damos 1 gramo, 2 gramos, incluso 3 gramos de vitamina C, porque el contexto clínico del agua, el paciente lo requiere, si esa o ese paciente te expresa que aumenta, que desde que toma la vitamina C ha aumentado el dolor muscular o el cansancio, ¿vale? O aparece una dificultad para concentrarse, una cierta niebla mental que no presentaba, es posible que no esté reciclando bien esa vitamina C y valga la pena suspender o bajar la dosis de vitamina C y suplementar con esos micronutrientes que ayudan en el reciclaje de la vitamina C, como puede ser un complejo B, que tenga, pues, que aporte biotina, que aporte una cierta cantidad de riboflavina y de niacina, incluso algo de selenio en función de los niveles de selenio en sangre, o incluso en algún contexto clínico un glutatión liposomado, y valorar cómo se comporta la clínica de ese paciente y si mejora después de aportar esos micronutrientes clave, esos cofactores clave para el reciclaje de la vitamina C. Básicamente recordad que los oxalatos pueden disminuir hasta un 50% la actividad del ciclo de Krebs, por tanto van a afectar mucho a la producción energética, produciendo ese cansancio, ese dolor periférico a nivel muscular. Obviamente no estoy diciendo con esto que no demos vitamina C, por descontado utilizo vitamina C en consulta de forma muy, muy habitual, pero si vamos a dosis de 1, 2 o incluso 3 gramos de vitamina C al día, más si lo damos en formas muy biodisponibles como puede ser una vitamina C liposomada, escuchemos, observemos, preguntemos al paciente si presenta algún síntoma como estos que hemos comentado, bajemos la dosis y demos cofactores que favorezcan el reciclaje de esa vitamina C. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy del podcast. Espero que haya sido
útil si no tenías en cuenta estas interacciones entre estos micronutrientes, que ahora sí las puedas tener en cuenta y puedas minimizar el impacto de esa suplementación en consulta con tus pacientes. Un saludo y nos seguimos escuchando, hablando, comunicando en diferentes episodios del podcast.